Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar allí conectados. Estamos en este tiempo de devocional, donde cada uno de nosotros vamos a recibir lo que viene del cielo, a escuchar la voz de Dios, a escudriñar la palabra. Así que bienvenidos, somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días en esta mañana. Nos alegramos y nos gozamos por el día que el Señor nos da en este día. Entonces vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que sea Él quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de su bendita palabra, y que todos podamos recibir su consejo, ese consejo que es eterno, que es para siempre, que nos ayuda, que nos edifica, que nos levanta y que nos afirma. ¿Ve? Padre, honramos tu nombre en esta mañana, Dios. Te damos gracias por tu bendita presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios, glorificamos y exaltamos tu nombre en este día, Padre. Gracias, Padre bueno. Señor, gracias porque sabemos que estamos en tus manos como barro, en tu alfarero. Un Dios eterno, Señor, te pedimos de que tú nos guardes cada día, que nos haces como enseñes. quieres, bendito Señor. Padre, porque la obra que tú has iniciado, dice gracias la palabra, porque que tú tú la cuidas de perfeccionas. nosotros, Señor. Gracias, Dios, Tú porque estás cuidas de tu perfeccionando esa pueblo, obra en cada cuidas uno, de tu amado iglesia, Dios. Señor. Señor, y Cuidas estos de tiempos cada nos uno de ayudan nosotros, de a las ser mejor, acechanzas del a enemigo, llegar a esa estatura aún de los del varón planes perfecto, como contrarios nos de dice las tu palabra. tinieblas, Señor. Tú guardas a Delante tu de ti pueblo, estamos. Señor. Y Te este damos día está gracias por delante de este ti, día, Señor. Padre. Gracias te Gracias damos. por este tiempo. En el poderoso Gracias por nombre esta de Cristo mañana, Jesús. Señor. Colocamos este tiempo en tus manos. Amén, Y te Señor. pedimos que seas tú en medio de nosotros, Señor, Háblanos. hablándonos, Señor, Enséñanos. impartiendo a nuestro corazón, Señor, que no solamente reciban aquellos que nos escuchan, Señor, sino que en la medida que tú nos permites impartir, Señor, de la misma manera nosotros podamos recibir y ser llenos de tu gloria y de tu presencia. Prepara el corazón del Señor. que escuche la boca del que Padre habla. bueno, te damos En el gracias, nombre de Señor, Jesús. por la palabra, Te porque damos en gracias, ella Señor, esta hallamos mañana. la sabiduría, en ella hallamos la plenitud, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca de viviendo en excelencia, porque es como Dios quiere que nosotros vivamos, en excelencia. Y tomamos como referencia al apóstol Pedro, a Pedro, un hombre que en sus inicios habló, declaró, confesó amar a Dios con todo su corazón, y por encima de cualquier cosa, él profesó ese amor, aún por encima de la muerte, de la cárcel, porque le dijo al Señor Jesús: Señor, yo te amo y te amaré, y iré contigo, Señor, si es posible, a la cárcel y hasta la misma muerte. Pero fue probada esa fidelidad, fue probada esa confesión, fue probado ese amor, y fue hallado falto, porque dice la palabra que Pedro negó al Señor Jesús. Y vimos el primer verbo con el cual Pedro negó a Jesús, y lo encontramos en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, versículo 57. ¿Qué dice la palabra? Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Entonces el primer verbo con el que lo negó fue con el conocer. No lo conozco. Y vimos cómo nosotros debemos ser representantes también del reino de los cielos aquí en la tierra. Y con lo que nosotros hablamos, pensamos, hacemos, decimos, estamos nosotros declarando y dejando ver que tanto conocemos al Señor Jesús. Y hoy vamos a ver el segundo verbo con el cual se negó al Señor Jesús, y está allí en el versículo 58, la pastora lo acaba de leer. ¿Qué dice? Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. El segundo verbo es el ser. Y al hablar de ser, se habla de esencia, se habla de identidad. Y Pablo no tenía una identidad clara en Cristo. Por esta razón, no mantuvo su posición, sino que buscó una nueva identidad. Dice en la palabra que él adoptó tal vez una identidad diferente, identidades, porque cuando estaba con judíos hablaba como judío, cuando estaba con gentiles hablaba como gentiles. Él no tuvo su esencia clara, sino que él se inclinaba dependiendo las personas con las cuales estaba. De esa manera hablaba, de esa manera se identificaba. Por eso el apóstol Pablo, más adelante, después de ya Pedro estar desarrollando su ministerio, Pablo le exhorta y le dice, le recuerda nuevamente a Pedro y le dice: Pedro, no sea hipócrita.
no te comportes de una manera con los unos y no te comportes de otra manera con los otros, porque desafortunadamente era una de las tendencias de Pedro, pastor, donde él no tenía claridad. Cuando tú tienes claridad quién eres en el Señor, donde estés, vas a ser siempre la misma persona. Y no nos avergonzaremos, porque muchos lo hacen por vergüenza. Unos se avergüenzan, algunos se avergüenzan de hablar de Cristo, de ser cristianos. No me avergüenzo del Evangelio por una razón. ¿Qué dice la Escritura? Porque es poder de Dios. Y es tremendo lo que nos comparte el Paz en esta mañana, como muchas veces por causa de no tener esa identidad clara en el Señor, saber quiénes somos en el Señor y lo que hemos recibido de Dios, cambiamos nuestra forma de ser, dejamos de participar, preferimos alejarnos aún muchas veces de nuestras propias familias para no ser rechazados, o somos en la casa muchas veces de una forma y cuando nos reunimos con nuestras familias nos comportamos de otra muy diferente. Y este fenómeno se ve mucho sobre todo en el mes de diciembre, porque somos cristianos hasta el mes de noviembre. Ya en diciembre perdemos la identidad, pastor. Sí, entonces por vergüenza, por temor, entonces no se mantienen firmes en esa identidad. Y al hablar de identidad en Cristo se habla y se debe hablar de nuevo nacimiento. Y nacer de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una imagen. Fuimos creados, dice la palabra, conforme a su imagen y semejanza. Pero al nacer en Cristo tenemos una imagen y una semejanza. Y al hablar de esto se refiere a dos términos. ¿A qué se refiere cuando se habla de imagen y semejanza? Se habla de esencia y se habla de función. Esencia y función. Entonces, imagen y semejanza es esencia y es función. La esencia es la capacidad de relacionarse con Dios y la función es la capacidad de ser representante de Dios aquí en la tierra. Amén. Cuando nacemos de nuevo, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios porque esa relación estaba interrumpida, estaba cortada por causa del pecado. Cuando nacemos de nuevo, entonces tenemos la esencia, que es la capacidad de relacionarnos con Dios, y la función, que es la capacidad de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Y hablamos de que tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios porque se restaura la relación con Dios. ¿A través de qué se restaura la relación con Dios? A través de la sangre preciosa de su Hijo amado. Ese fue el propósito de Jesús venir aquí a la tierra. Restaurar nuestra relación con el Padre, que volviéramos a tener esa conexión, ese lazo que se había quebrado, esa escalera que se había fracturado, donde podíamos relacionarnos con Dios. Ese fue el propósito de Jesús venir aquí a la tierra, restaurar esa relación, pero no solamente era restaurar la relación con el Señor, sino también poder reflejar a otros quiénes somos en el Señor. Ahora, mire, yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, allá hay una verdad encapsulada en este texto, porque habla de la obra del Espíritu Santo. Y es necesario hablar de la obra del Espíritu Santo. Al nacer de nuevo, nosotros y cada uno de nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque esto no es una obra terrenal, no es una obra natural. El hombre natural no la puede entender, no la puede discernir. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en nuestra identidad, en el ser, de lo que Pedro negó porque dijo no lo soy, sino que nosotros siempre, a partir de que nacemos de nuevo, nunca vamos a dejar de ser, de ese ser, que ese ser, y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, miremos San Juan capítulo 16, está hablando de la obra del Espíritu Santo, versículo 8, y dice la Escritura, y cuando Él venga, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recuerda que tenemos herramientas, cada mañana es una herramienta, y todos conocemos ese texto, lo hemos dicho, lo hemos hablado, hemos orado a través de este texto, Señor, porque tú eres el único que convence de pecado, justicia y juicio. Pero vamos a entenderlo un poco más allá. Versículo 9, ¿por qué de pecado? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿A quién se refiere? A Jesús,
habla de creer en Jesús. Dice de pecado. ¿A quién le corresponde esa parte del pecado? A Jesús. A Jesús. Él es el que se encargó de nuestro pecado. Dice la Escritura, convence de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y qué se necesita para nosotros ser libres del pecado que le corresponde a Cristo? Porque Él asumió nuestro pecado. Creer en Él. Entonces debemos nosotros restaurar nuestra relación. Debemos creer en Jesús. Y es la obra del Espíritu Santo. No lo podemos hacer de una manera natural. Dice que es la obra del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el ser. Entonces, dice la Escritura, ¿el pecado a quién le corresponde o quién lo asumió? Jesús. ¿Qué sigue el versículo 10? De justicia, por cuanto voy al Padre. Entonces, ¿a quién le corresponde la justicia? Según esta Escritura, al Padre. Entonces, el pecado a Jesús, la justicia al Padre. Dice, por cuanto voy al Padre. Entonces, lo primero es la restauración de nuestra relación con Cristo, reconocerlo a Él, a Cristo. Lo segundo que hace el Espíritu de Dios es que nosotros volvemos al Padre. La relación que teníamos fracturada, ahora tenemos que renovar esa relación. Entonces, de pecado, porque nosotros reconocemos a Jesús; de justicia, porque nosotros volvemos al Padre. Y dice la Escritura, y no me veréis más. No me veréis más. Entonces allí es cuando opera el Espíritu de Dios, recibir el Espíritu Santo, porque sigue diciendo el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces a lo que nos invita la palabra es caminar en lo que no vemos. Y en lo que no vemos, para poder caminar en esa dimensión, necesitamos de la fe. Entonces, lo primero es reconocer a Jesús. Lo segundo es volver al Padre. Y lo tercero es recibir y tener al Espíritu de Dios, que nos permite nos permite tener acceso a esa dimensión de lo que no vemos, y es a través de la fe, porque lo que vemos ya fue juzgado, lo que vemos ya fue sentenciado. Todo lo del reino de las tinieblas ya sabemos cuál es su final. Pero ahora la invitación es movernos en lo invisible, y para eso se necesita la fe. Y estamos hablando del nuevo nacimiento. Cuando naces de nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, entonces reconoces el pecado, porque para reconocer el pecado se necesita una obra del Espíritu de Dios. Amén. Y reconocer a Jesús. Lo segundo, volver al Padre, porque esa relación se había fracturado. Y lo tercero, recibir al Espíritu Santo para movernos, porque dice la Escritura, y ya no me veréis más. Entonces nos movemos en lo que no vemos, y para eso se necesita la fe. Necesitamos volvernos a nuestra identidad, y nuestra identidad es Cristo. Tal vez muchos habrán fallado, tal vez muchos les habrá pasado como Pedro, por causa de las circunstancias, por causa de las situaciones. Hemos dejado la identidad, o por causa de no tener convicciones firmes en el Señor, nos comportamos de maneras diferentes de acuerdo a cada situación. Pero hoy el llamado de parte del Señor es que permitamos que sea el Espíritu Santo de Dios, porque aquí estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Comienza el versículo 8 diciendo, y cuando venga el Espíritu Santo, dice que Él convencerá al mundo. O sea, que ¿quién es el que nos convence? No podemos estar predicando todos los días, podemos estar todos los días instando o molestando a una persona, pero solamente a través del convencimiento del Santo Espíritu de Dios es que la persona logra entender, es que todos nosotros logramos entender quiénes somos en el Señor, la obra redentora de Cristo en nuestra vida, quién es el que la hace viva, quién es la que hace que venga ese convencimiento a nosotros de esa obra, es el Espíritu de Dios. Y si tú no has podido definir tu identidad, si tú no has podido tener claridad quién eres en el Señor, ve al Espíritu Santo de Dios. Corre al Santo Espíritu y dile, Espíritu Santo, revélame mi identidad en el Señor. Dime quién soy, porque Pedro por eso negó al Señor, porque él no tenía claridad y él había sido un seguidor del Señor. Llevaba 3 años caminando con el Señor, pero no le había sido revelada su identidad en el Señor. Cuando no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos. Cuando no sabemos quiénes somos, no sabemos
que tenemos. Y por eso somos confundidos con mucha facilidad, pastor. Por eso viene cualquier viento de doctrina diferente al que tenemos en el Señor y nos dejamos convencer porque no hay una claridad en el Señor. Entonces estamos hablando de esencia, y la esencia es la capacidad de relacionarnos con Dios. Y dice la palabra que cuando venga el Espíritu de Dios sobre el mundo, es decir, que nosotros ya pasamos por este proceso, por esta etapa. Entonces, reconocimos a Jesús, volvimos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Pero entonces, ¿y cuál es la palabra entonces para nosotros si ya conocemos del Señor? Vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, porque estamos hablando de esencia y de función. Entonces, la esencia es la capacidad de relacionarnos con Dios, y la función es la capacidad de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Eso es imagen y semejanza. Mira lo que dice capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola. Ojo a las parábolas. Mira lo que dice diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, el hombre rico, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, el hombre rico le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, alégrate, disfrútalos todos los bienes. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tesoro, qué perla tan maravillosa la que el Señor nos da, y llama a aquella persona que se dedicó solamente a hacer riquezas, le dice necio. ¿Y sabe por qué le dice necio? Por el hecho de no haberse ocupado de su propia alma. Así es, o sea, no reconoció la necesidad de Dios, el relacionarse, la esencia y la función. Entonces, un hombre conocedor, un hombre de Dios, entonces le dio más prelación, le dio más importancia a sus riquezas. No estoy diciendo que el dinero sea malo, sino es el cambiar las prioridades, porque este hombre consideraba que haciendo riquezas estaba todo bien, y le habló a su alma. Le habló a su alma y le dijo: alma, soy un hombre muy próspero, ahora tú tienes lo necesario, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dice: ahora van a venir por tu alma. ¿Y a quién le van a quedar todos tus bienes? Este hombre entonces lo que hizo fue que se concentró a prosperar económicamente, y en su alma nosotros necesitamos fortalecernos, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, porque dice que así como prospera nuestra alma, seremos prosperados en todo. Seremos prosperados en todo. No nos podemos confiar. El que vayamos a la iglesia, el que leamos la Biblia, el que nosotros oremos, no es suficiente, porque este hombre tenía el conocimiento, y el Señor les refirió a ellos una parábola de un hombre que se encargó solamente de hacer riquezas y descuidó su parte espiritual. Y es duro porque no es una parábola que se refiera a un hombre inconverso, a un hombre que no conozca de Dios. Es todo lo contrario. Es aquellas personas que Dios les dio la capacidad de hacer riquezas, pero se enredaron tanto en las riquezas, se embolataron tanto con la bendición, que su alma la dejaron desviar para caer en avaricias, para caer en codicias. Y tremendo, porque dice que él le decía a su alma: bueno, alma, ya trabajamos harto, ahora nos vamos a dedicar a reposar, a comer, a beber y a regocijarse. Y sabe que muchos ni siquiera hacen eso. Cuando una persona se acostumbra a amasar riqueza, a hacer dinero diariamente o continuamente, es algo que los envuelve tanto que no hallan la paz ni el reposo, porque todo el tiempo están en función del dinero. Y el Señor termina hablando en esta parábola y termina diciendo que aquella persona no fue enriquecida
en su relación con Dios. No se preocupó, así como su preocupación fue por las riquezas naturales, debió haberse preocupado por haber adquirido una riqueza del conocimiento, de su esencia para con Dios. Y de su función, porque esto dejaba ver, y esto deja ver qué tanta esencia, qué tanta relación tenía con Dios. Y volvemos al mismo punto que estuvimos hablando la semana pasada. Nosotros, nuestra esencia y nuestra función deja ver qué tanta relación y qué tan buenos representantes, porque necesitamos ser buenos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Hablábamos que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Si nosotros hablamos de los embajadores aquí en este mundo, la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia es un pedacito de esa nación de Estados Unidos aquí en Colombia. Y ellos deben ser representantes de los Estados Unidos. Y nosotros, para poder ingresar y tener acceso a esa nación, a los Estados Unidos, necesitamos ir a esa embajada. Allá hay unos embajadores, allá hay un cónsul, allá hay un representante. Y ellos determinan si nosotros podemos tener acceso a esa nación que es tan deseable. Nosotros necesitamos también ser representantes de una nación santa, de una nación y que sea deseable para los demás, porque lo que nosotros hagamos aquí en la tierra determinará si tenemos acceso a esa nación, si tenemos acceso al reino de los cielos. Lo que hagamos nosotros acá, somos representantes del reino de los cielos, así como colombianos. Y somos el puente. Aparte de que somos representantes, pastor, los embajadores finalmente son el puente de una nación para con otra. Sí. Y nosotros aquí en la tierra somos el puente entre el Señor y las personas que no le conocen. No estamos desmeritando la obra redentora de Cristo, pero la voz de Dios en la tierra somos nosotros. Las manos de Dios aquí en esta tierra son las nuestras. Los pies de Dios en esta tierra son nuestros pies. Tal vez el único evangelio, la única epístola que los demás puedan leer somos nosotros. Porque la gente que no conoce de Dios no tiene una Biblia o no coge una Biblia. Y no les interesa tampoco. Entonces la única manera de ellos conocer de Cristo es leyéndonos a nosotros. Amén. Nuestras actitudes, nuestras palabras. Pero ¿qué encontramos hoy en cuanto a la función? La esencia. Hay muchos que intachable es su esencia, porque tienen una relación con Dios, pero fallamos y se falla en la función, que es la representación de Dios aquí en la tierra. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tenía una relación con Cristo, pero falló en su identidad, en su ser, y por eso no fue un buen representante cuando tuvo que serlo. Y nosotros necesitamos ser buenos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Intachable porque leemos la palabra, somos intachables porque vamos a una iglesia, somos intachables porque cantamos alabanzas. Pero ¿qué sucede en la función? Hay muchos, como hablábamos la vez pasada en el devocional, somos intachables en la esencia, pero y en la función dejamos mucho que desear, porque aún entonces, hermano, estamos evadiendo impuestos, aún mentimos. Personas que tienen una esencia, pero no tienen una función correcta. Es decir, no están en la imagen y la semejanza. La semejanza es nosotros poder ser representantes. La esencia, nosotros la relación tenemos nosotros que evidenciarla. Evidenciemos la relación que tenemos con Dios. Evadimos impuestos. Y puedes tener todos los argumentos, todos los que quieras, pero ninguno es válido. ¿Por qué no es válido? Porque la palabra es una. La palabra es clara. Puedes tener argumentos para evadir impuestos, para mentir. Puedes tener argumentos para haber dejado a tu esposa o a tu esposo por otra persona. Pero ningún argumento es válido porque son argumentos humanos. Entonces nos podemos escudar detrás de que leemos la Biblia o que oramos. Pero la pregunta es, ¿qué tan buenos representantes estamos siendo del reino de Dios aquí en la tierra? Esencia y función. La Biblia nos dice en Primera de Juan, nos dice, si le conocemos, caminemos como Él caminó. Amén. Andemos como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Si tú dices que le conoces, es totalmente demandable caminar como Él caminó en la tierra. La Biblia no es una Biblia condicionada a las circunstancias de la vida. La Biblia es una sola. Y la Biblia no está condicionada por circunstancias o por situaciones. Aquí hago referencia que muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal y nos argumentamos y decimos es que Dios sabe
por qué lo hice. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi necesidad, Dios conoce mi circunstancia. Yo sé que sí, pero para cada situación, para cada circunstancia, siempre va a estar la palabra, que es la guía perfecta para nuestra forma de caminar. Entonces la pastora dijo una palabra clave: puente. Nosotros necesitamos ser un puente y no una piedra de tropiezo. Amén. Aún para nuestra propia familia, aún para nuestros hijos y para nuestra propia alma, porque según la parábola que leíamos, el Señor vendrá y nos dirá: han venido por tu alma, no por tus bienes, no por lo terrenal, sino por nuestra alma. Somos un puente y no una piedra de tropiezo. Y en este momento me acuerdo cuando viajo donde mi mamá y allá hay que pasar varias quebradas, y en esos pasos hay partes donde hay puentes que los mismos campesinos han hecho para poderlos cruzar con mayor seguridad, pero hay partes donde no hay puentes y hay que pisar piedras, lo que dice el pastor, y muchas veces se pisa la piedra y se resbala uno y termina cayendo. Entonces siempre va a ser más seguro el puente. Entonces que tú y yo seamos puentes, el camino seguro para otros y no piedras donde otros tropiecen o donde otros resbalen por causa nuestra. Por causa del testimonio. Esencia y función. Esencia, capacidad de relacionarme. Función, capacidad de representar el reino de los cielos y a Dios aquí en la tierra. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios, y te exaltamos, amado Rey. Gracias por este tiempo, gracias por este devocional, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, nos has hablado, ha sido tan claro. Señor, gracias porque la obra del Espíritu Santo en nosotros dice que de pecado, por cuanto nos permites reconocer nuestro pecado y reconocer a Jesús, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, también de pecado, de justicia, porque la justicia es de Dios, Señor, y nosotros volvemos a Él. Y de juicio, porque ya todo ha sido, Señor, sentenciado y juzgado por ti. Pero ahora nos llamas a movernos en lo que no vemos, y es a través de la fe. Pero también, Dios, nos llamas a que seamos y tengamos una identidad clara en Cristo Jesús. Pedro negó con con 3 verbos: conocer, con ser y con saber. Señor, hoy vimos el ser, la necesidad, la importancia de tener clara nuestra identidad. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos. Y nosotros somos hijos de Dios y tenemos, Padre, por heredad todo lo que dice la Escritura que nos pertenece, amado Dios. Que seamos puentes para que otros conozcan de Dios y que no seamos piedra de tropiezo por causa, Señor, de nuestro testimonio, de palabras, de conductas, de hábitos, de pensamientos o de palabras, sino que los demás tengan ese anhelo de conocer de nuestro Dios por nuestro estilo de vida. Padre, Señor, te damos gracias te damos, Jesús, porque somos representantes, somos embajadores, Señor, somos embajadores. Y lo que vean aquí en esta tierra determinará, Señor, y lo que hagamos en esta tierra determinará nuestro lugar en la eternidad. Padre, que muchos quieran ir, así como muchos anhelan ir a los Estados Unidos y tienen que ir a una embajada para que se abra la puerta de los Estados Unidos. Señor, que muchos anhelen y anhelemos estar en el reino de los cielos. Pero, Padre, necesitamos ir a esa embajada que es aquí en la tierra, a través de Cristo, del Espíritu Santo y de tu palabra, porque eso abrirá las puertas a una eternidad en el reino de los cielos. Gracias te debo, Señor. Padre, que no nos preocupemos solamente por hacer esas riquezas terrenales, sino enriquecer nuestra alma y nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papá. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Gracias por estar allí conectados. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Recordemos, el día de mañana a las 6 de la tarde tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde. El jueves nuevamente el devocional. Viernes, tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. Y el día domingo a las 9 están los pequeñitos. Y a las 10 nuestro servicio familiar. Así que no te lo puedes perder. Un abrazo y que tengan todos un maravilloso día. Parejas, sábado, 6 de la tarde también, reunión de parejas. Amén. Bendiciones, Dios les guarde, buen día.